Ayer estuvimos hablando sobre cómo Jungkook y Jimin salieron el mismo día, pero no estuvieron juntos en el video, algo que generó bastante confusión entre algunas personas. Yo ya lo aclaré, pero parece que hay gente, sobre todo las Taekookers, que solo entienden lo que quieren entender. Así que vuelvo a repetirlo con calma. Jungkook y Jimin no estuvieron juntos. Eso es un hecho. No hay nada raro ni oculto detrás de eso. Pero claro, como siempre, hay quienes no soportan aceptar la realidad y empiezan a inventar 1000 teorías para acomodar todo a su narrativa. Ahora resulta que estas personas dicen que con quien Jungkook estuvo en el restaurante fue con Taehyung. Y no solo eso, sino que también celebran diciendo que Jimin fue solo un juego para Jungkook. O sea, ¿de verdad escuchan lo que dicen? Porque suena ridículo. No se cansan de humillarse inventando historias sin pruebas solo para seguir con su fantasía. Lo peor es que no se quedan ahí. Ahora también están diciendo que Are You Sure? Era un programa de Jungkook y Taehyung, cuando eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo repiten una y otra vez porque en el fondo les duele aceptar que Jungkook eligió estar con Jimin, que compartió con él y que tienen una relación genuina, sea de amistad o algo más, pero real. Y como si no bastara con eso, algunos incluso dicen que Jungkook fue obligado a ir con Jimin y que Taehyung fue amenazado por la empresa para que no grabara Are You Sure? Y que hasta amenazaron con lastimar a Jungkook. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la imaginación de estas personas? Es que ya ni siquiera tiene sentido lo que dicen. Se contradicen entre ellos mismos en cada cosa que sueltan, y todo solo para darle coherencia a sus propias mentiras. Porque a ver, si Taehyung realmente hubiera estado amenazado como dicen, ¿por qué apareció en Are You Sure? O sea, no tiene lógica. El mismo Taehyung fue el que dijo que fue porque quiso, que nadie lo obligó, que simplemente decidió ir porque tenía ganas, porque él hace lo que quiere y punto. Y eso lo sabemos todos. Taehyung no es alguien que se deje mandar ni controlar. Así que esa teoría absurda se cae sola. Él vio que Jimin y Jungkook estaban viajando a Jeju y decidió ir porque quiso, sin dramas. Nadie lo prohibió, nadie lo controló. Lo que pasa es que a estas personas les cuesta mucho aceptar la realidad. Cada vez que hablan, inventan algo nuevo, y en ese intento de sostener una mentira tras otra, terminan contradiciéndose y dejando en evidencia que no tienen ni idea de lo que dicen. Además, al inventar esas cosas, le quitan validez a las palabras del propio Taehyung. O sea, ¿para qué hablan de respetarlo si después ignoran lo que él mismo dice? Y lo más irónico es que ellos mismos se exponen todo el tiempo. Primero dicen que Jungkook no soporta a Jimin, que no lo quiere, pero después afirman que Jimin es el amante de Jungkook. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Lo odia o lo ama? Y para rematar, también dicen que Jungkook no es nada sin Taehyung. Entonces ahí queda clarísimo lo que siempre digo. A esta gente no le importa Jungkook de verdad, solo les importa su ship, su fantasía. Mientras Jungkook actúe como ellos quieren o haga algo que encaje en su idea del Taekook, lo adoran. Pero en cuanto no lo hace, lo atacan, lo critican y lo insultan. Y eso demuestra que no solo son haters de Jimin, sino también de Jungkook y del Jikook en general. Porque cuando Jungkook muestra cariño por Jimin, lo acusan de falso, de manipulado, de forzado o incluso de estar obligado por la empresa. Y cuando no hay interacción, entonces dicen que Jimin está obsesionado o que Jungkook lo evita. Nunca están conformes con nada. Viven en un ciclo de contradicciones donde cualquier cosa que pase la usan para seguir alimentando su fantasía. La verdad es que ya cansa ver tanta manipulación, tanto odio disfrazado de análisis o teoría. Si de verdad amaran a Jungkook o a Taehyung, los dejarían ser, los respetarían y aceptarían sus decisiones sin inventar historias absurdas. Pero no, prefieren seguir mintiéndose a sí mismos. Lo triste es que en su intento de hacer creer que apoyan a Taehyung, terminan faltándole el respeto, poniéndolo como una víctima sin voz, como si no tuviera poder de decisión, cuando todos sabemos que Taehyung hace lo que quiere y siempre lo ha dejado claro.
En resumen, ni Jungkook ni Jimin estuvieron juntos ese día. Jungkook no fue con Taehyung al restaurante, Taehyung no estuvo amenazado, y Are You Sure? No es un programa de Jungkook y Taehyung. Lo demás son inventos. Teorías que no tienen ni pies ni cabeza. Y lo más importante, los Jikookers no necesitan mentir para demostrar nada, porque la conexión entre Jimin y Jungkook habla por sí sola, sin tener que forzar nada. Últimamente he estado viendo muchos comentarios y publicaciones donde algunas personas siguen diciendo que el programa Are You Sure? Ha sido cancelado. Y sinceramente me pregunto, ¿por qué siguen afirmando eso? ¿De dónde sacaron semejante información? ¿En qué momento se confirmó algo así oficialmente? Entiendo que algunos rumores provengan de ciertos grupos de personas, especialmente de los Taekookers, que llegan a mi canal desesperados por difundir teorías sin fundamento. Ellos aseguran, según su propia versión, que Are You Sure? Fue cancelado porque Jungkook supuestamente lo decidió y que lo habría hecho por petición de Taehyung. Es decir, según ellos, Jungkook habría cancelado el programa que grabó junto a Jimin solo porque Taehyung se lo pidió. Pero seamos sinceros, ese tipo de historias solo existen en la imaginación de quienes las inventan. Son personas que viven en una realidad paralela, donde interpretan o sacan de contexto cada situación para alimentar su narrativa preferida. Incluso llegan al punto de poner en boca de Jungkook palabras que él jamás ha dicho, todo con el objetivo de confirmar teorías que solo ellos mismos han creado. Lo que más me sorprende es ver que incluso algunos fans del Jikook, que se supone entienden y respetan la relación y el vínculo entre ambos, caen en ese tipo de comentarios o repiten esas afirmaciones sin pruebas. Pensé que como fandom habíamos aprendido a respetar los tiempos personales y profesionales de ambos, y que entendíamos que antes de ser un ship, tanto Jimin como Jungkook son personas individuales, con sus propias vidas, proyectos y decisiones. Por eso quiero dejarlo muy claro. Are You Sure? No ha sido cancelado. Hasta el momento no existe ninguna fuente oficial que haya confirmado algo así. Lo único cierto es que todavía no tenemos una fecha de estreno definida ni se ha lanzado un adelanto, pero eso no significa en absoluto que el proyecto haya sido cancelado. Ya he mencionado antes que, en mi opinión, es posible que el programa se estrene en noviembre o quizás cerca de las vísperas navideñas. Esa es solo una estimación basada en los tiempos que suelen manejarse para este tipo de contenidos. También pienso que puede que la promoción no sea tan extensa o tan llamativa como muchos esperan, aunque sinceramente espero estar equivocada, porque nuestro Jikook merece toda la atención y el reconocimiento posible. Así que mi consejo es, no se desesperen por la falta de actualizaciones. Las cosas se están acomodando poco a poco. No olvidemos que ambos están atravesando etapas importantes en sus carreras, y eso puede influir en los tiempos de lanzamiento y promoción. Además, ahora mismo, muchos de los que se burlaban del Jikook están justamente tratando de encontrar formas de minimizar o contradecir las últimas noticias que han salido. Eso demuestra que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte y que la expectativa por su regreso sigue viva. Por eso, en lugar de dejarnos llevar por rumores o comentarios negativos, esperemos con paciencia y confianza. El regreso de nuestro Jikook llegará en el momento adecuado. Mientras tanto, sigamos apoyándolos con amor y respeto. Y no olviden algo importante. El cumpleaños de Jimin está muy cerca, así que aprovechemos para llenarlo de mensajes llenos de cariño, apoyo y complicidad. Que sienta todo el amor de quienes admiramos su relación genuina y la conexión que tiene con Jungkook. Paciencia, respeto y amor. Eso es lo que realmente representa ser parte de este fandom.